Bienvenidas, te saluda Keila Grisel y esto es Crónicas de una Oruga, un espacio diseñado desde el alma para ti, que buscas desarrollar tu esencia y convertirte en tu mejor versión. A ti, que estás pasando por una situación en tu vida que aunque difícil, sabes que te va a hacer más fuerte y más sabia. Compartiré contigo mis experiencias y lo que me ha ayudado para que puedas volver a ti y encontrar todas las respuestas que necesitas, porque el poder está en ti. La invitación es a evolucionar y crecer, que nada te detenga. Vive el proceso, renace, abre tus alas y emprende el vuelo. Hola a todas y a todos los que me están escuchando. Su presencia me hace inmensamente feliz y mucho más me hace feliz conocerlos y leer los mensajes que me dejan. En este episodio voy a tocar un tema muy sensitivo, del cual casi nunca hablamos. Hace un tiempito que he querido tocarlo y cada vez que lo voy a hacer lo cambio por otro. Y se trata del tema de la muerte, nuestra fiel compañera, lo único seguro que tenemos en la vida. Qué duro suena, ¿verdad? Qué difícil hablar con normalidad de este suceso, sin que se nos haga un nudo en la garganta. Qué complicado resulta asumir esta realidad con naturalidad y aceptar que es parte de nuestra naturaleza. Hay muchas personas que hablan sobre la muerte con esperanza, porque por sus creencias religiosas saben que vivirán en la vida eterna, en el cielo, en el paraíso. No es mi intención hoy tocar ningún tema religioso, sino tocar el tema en general. Pero el caso es que una cosa es decirlo continuamente y otra muy diferente es enfrentarlo de verdad. Lo decimos constantemente porque lo vemos como una realidad muy lejana, pero al momento de sentir su cercanía se convierte en una cosa muy diferente. Lo experimenté y me imagino que para muchos debe ser así. Ya después de haber vivido esa experiencia tantas veces, se convirtió en parte de mi realidad, que llegué al punto de ya no sentir temor. Mi experiencia con este tema es extraña. Desde una edad pequeña mi padre fallece. Yo no recuerdo qué pensaba en ese momento. Según transcurría el tiempo, en la familia hubo muchas pérdidas. Un primo, tíos, abuelos y mi abuela materna que nunca la conocí. Pero hasta ese momento lo percibía como un evento triste y desafortunado. No es hasta que llego a la diálisis que empiezo a fijarme más en la muerte y a sentirla tan cerca. Lo digo porque veía morir a mis compañeros, los otros pacientes de diálisis con tanta frecuencia. Un día podían estar y al próximo tratamiento no llegaban. Y ahí me enteraba que había fallecido. Llegó el punto que todos los que estaban cuando comencé en el tratamiento ya habían muerto. Primero me daba mucho miedo. Pensaba que la próxima podía ser yo. Pero después empecé a vivirlo con tanta naturalidad que me llegaba a sentir hasta incómoda, como que me sentía insensible con este tema. Como dice el refrán, ya estaba curada de espanto. Llegó un punto que dejé de sentir miedo y en tantos momentos que pude percibirla muy cerca me sentía tranquila. Esas experiencias me marcaron mucho, pero a la vez me hicieron entender la fragilidad de la vida, pues la vida es fugaz, es un instante. Muchas veces al acostarme sin fuerzas y que me dolía hasta respirar, recuerdo haberme entregado con paz y al despertar el asombro me embargaba, porque veía el milagro de estar viva, el regalo de un día más. Me emocionaba. Abrir los ojos al siguiente día era la sorpresa más grande que podía recibir, un obsequio del Creador. Y yo quiero aprovechar para decirte que no tienes que esperar a sentirte así para sorprenderte por amanecer vivo cada mañana. Vivamos con la alegría y el asombro de ese regalo que se nos está dando y no lo demos por sentado. Vivamos el milagro de la vida todos los días. Hace mucho tiempo pensaba que me sentía muy preparada para partir y también dejar ir a los seres queridos por todas estas experiencias que había pasado y también porque he estado practicando y aprendiendo mucho sobre el desapego y sé que vinimos a cumplir un propósito y una misión. Nuestra existencia tiene fecha de caducidad y es un hecho irrefutable. Estaba bien segura que este era un tema superado, que mis experiencias me habían llenado de fortaleza y entendimiento, pero a veces te das cuenta que lo que crees no es tan cierto, que hay eventos que te trastocan el alma y te estremecen el corazón. Y me sucedió que ya pasado un tiempo de no estar enfrentando tantas pérdidas cercanas, ya no pensaba tanto en el tema
y un acontecimiento inesperado me volvió a recordar lo vulnerables que somos y lo incierta que es nuestra existencia en este plano. Duele mucho, y más cuando sabes que no puedes hacer ni decir nada para dar consuelo. Duele cuando te sientes paralizada por no saber qué decir y no tener valor para dar una palabra de aliento. Llega a mi entorno nuevamente la muerte, a arrebatarle el aliento a alguien insospechado y muy querido. A pesar de no ser sangre, era parte de mi corazón. Me quiebra, me paraliza y me hace dudar. Y me llega una conversación interna llena de juicios y reclamos. Pero ¿a quién reclamar si estamos prestados aquí? Nuestro paso es efímero, si desde que surgió nuestro primer latido, la muerte comenzó a caminar a nuestro lado. ¿A quién reclamar si se nos ha regalado todo? Si estamos viviendo un sueño en este mundo tan fascinante y lleno de maravillas que a veces no vemos y transitamos nuestros días sobre nubes oscuras. Tal vez ante nuestros ojos la muerte nunca será justa, pero ¿quiénes somos para llegar a esa conclusión? Ante este suceso recibí el aprendizaje más valioso de mi vida, cuando la respuesta de un padre ante la pérdida de un joven hijo fue decirme que tenía dos opciones: renegar a Dios o agradecer la oportunidad y la bendición de tenerlo por esos años en su vida. Aprendamos a tener dos opciones para todo en la vida: renegar o agradecer la oportunidad, y mucho más al dejar ir a un ser amado, pues la muerte seguirá siendo un misterio hasta que lo descubramos nosotros mismos. Por ahora solo queda aceptar y fluir con el rumbo de la vida, con fe y esperanza. He decidido tocar este tema porque quiero que reflexionemos sobre él y que normalicemos el ciclo de la vida. Hablemos sobre este tema con los hijos, con las hijas, aclaremos sus dudas, que estén preparados para el momento que ese día llegue, porque no sabemos cuándo será, y si son pequeños no entenderán. Normalicemos la muerte. Es un tema difícil, pero hay que hablarlo con nuestros familiares. Tengamos presente que nuestra vida es finita y vivamos cada día pensando que puede ser el último. No te acuestes enojado con alguien, no salgas de tu casa sin despedirte, no dejes pasar un día sin decirle a tus seres cercanos cuánto los quieres, porque solo necesitamos un segundo para dejar de existir, un parpadeo. Hoy estamos y mañana no sabemos. Hace muchos años le pregunté a una psicóloga cómo abordar el tema de la muerte con un niño, y su consejo me gustó mucho y fue de gran ayuda. Ella me decía que se comenzara a introducir el tema por lo más simple, hablando del ciclo normal de la vida, tomando como ejemplo una planta y explicando las razones por las cuales la planta puede morir. Luego dar ejemplos con animales y así al final hablar sobre el ser humano, para que el niño fuera comprendiendo el ciclo vital. Siempre será doloroso, pero cuando entendemos el proceso, estaremos más preparados para afrontarlo. Qué importante es el espacio, el silencio, la presencia para acompañar a una persona que está pasando el duelo, dejarlo ser y expresar sus emociones como lo sienta. El duelo hay que vivirlo y superarlo en el tiempo que sea necesario para poder continuar la vida sin sufrimiento constante, porque cuando se ama ese recuerdo quedará grabado en nuestra memoria y ese ser querido vivirá en nuestros corazones. Para tener una vida llena de paz hay que aceptar las situaciones como vengan. Hay muchísimas cosas que no podemos controlar y la muerte es una de ellas. Aprendamos a convivir con la muerte para tener una vida liviana, ligera de equipaje y sin temor. Seamos nosotras mismas, dejemos ir lo superficial. Soltemos las banalidades y demos importancia a las cosas más profundas de la vida. Vivir con un propósito y dejar una huella, aunque sea en una sola persona. Movámonos con el corazón y no con la mente, que se deja arrastrar por las frivolidades. Vivir la vida con el amor como norte. Es mi deseo para mí y para ti. Si eres tú misma y te riges por tu alma, nada te dará miedo y podremos vivir una vida de ensueño. Hay una frase del autor Eckhart Tolle que dice: la muerte es un despojo de todo lo que no eres tú. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Esa frase es una tremenda reflexión. Dejar de ser lo que no eres es morir para comenzar a vivir. La vida y la muerte no podemos separar una de la otra. Andan juntas como el sol y la luna. Cuando una sale, el otro se acuesta, pero siempre están presentes. No sabemos si nos iremos en la primavera, en el verano, otoño o invierno de nuestras vidas,
No lo sabemos, es una incógnita. Lo que sí me gustaría mencionarles es cuáles son los arrepentimientos más comunes que tienen las personas al estar desahuciadas por alguna enfermedad, esas que tienen tiempo de reflexionar en sus últimos días. Es una información sacada del libro Los 5 arrepentimientos de los moribundos, confesiones honestas y francas de personas en sus lechos de muerte. Escrito por una enfermera llamada Bronnie Ware, quien como su cuidadora pudo escuchar todas sus historias. Ella cuenta que el principal arrepentimiento es: ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Otro arrepentimiento muy común era: ojalá no hubiera trabajado tanto, porque eso los había hecho perder el equilibrio y como resultado habían perdido muchas cosas en su vida. Otro arrepentimiento era que hubieran deseado tener el coraje de expresar sus sentimientos, y eso se aplicaba tanto a los sentimientos positivos como negativos. También era muy común arrepentirse de no haber vuelto a tener contacto con viejos amigos. Mucha gente decía que le hubiera gustado volver a ver a alguien para recordar momentos de su vida, pero no habían hecho el esfuerzo de encontrarlos. En esta premisa yo suspiré, porque tengo tantos amigos y amigas especiales que viven en mi corazón y a los cuales no saco tiempo para hablarles. Es algo que quiero comenzar a hacer. También hubieran deseado ser más felices. Algo que llama la atención es que todos estos lamentos de los moribundos son de cosas que no hicieron. La gente no parece arrepentirse de algo que sí hizo. Todo lo que hacemos en nuestra vida, bueno o malo, nos ayuda a aprender algo. Por eso es más común arrepentirse de algo que no hicimos. Pero pienso que como seres humanos debemos aprender a perdonarnos más a nosotros mismos y no ser tan duros por no haber hecho algo en el pasado. Y esto se aplica principalmente cuando una persona está enferma y no tiene ya libertad de hacer cosas porque no tiene salud. Estas son expresiones de la autora. Ella espera ayudar a la gente a actuar hoy y no dejar las cosas para mañana, para después arrepentirse. Y dice, la gente madura muchísimo cuando debe enfrentar su propia mortalidad. Cada persona experimenta una variedad de emociones que incluyen negación, miedo, enojo, arrepentimiento y más negación, y eventualmente aceptación. Sin embargo, cada uno de los pacientes siempre encontró su propia paz antes de partir. Este mensaje de una persona que pudo presenciar los últimos días de tantos pacientes nos lo debemos llevar como un regalo y, al igual que ella, aplicarlo a nuestra vida, porque solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se nos acaba nuestro tiempo, comenzaremos a vivir cada día al máximo, como si fuera el único que tenemos. Con esto ya los dejo. Hasta aquí el episodio de hoy. La vida la define una simple respiración. Bastan 5 segundos sin oxígeno. Como dice el título de este episodio, todos tenemos una enfermedad mortal. Se llama vida y no saldremos vivos de ella. No esperemos a que nos tengan que decir descansa en paz. ¿Qué tal si comenzamos a vivir en paz con nosotras mismas y forjar nuestra realidad anhelada desde hoy, como la oruga que cuando pensó estar muerta salió de su capullo y alzó el vuelo hacia su libertad? Infinitas gracias por escucharme y por formar parte de mi vida y esta comunidad de orugas imparables que buscamos crecer y vivir el proceso con amor hasta alcanzar nuestra transformación. Estamos en todas las plataformas de audio. Recuerda suscribirte, valorarme y dejarme un comentario para saber que estás ahí. Me puedes seguir por las redes sociales. En Facebook tenemos la página del podcast Crónicas de una Oruga y en Instagram me consigues como Keila Grisel 1. También me puedes escribir a mi correo electrónico. Compartan el podcast y me etiquetan en su publicación. Espero que tengan una excelente semana. Gracias y será hasta la próxima. Un abrazo enorme desde el alma.